Aunque ha sido una serie de varias semanas y estamos aprendiendo de este tema, porque muchas veces creemos que sabemos sobre el Espíritu Santo y muchas veces es poco lo que sabemos de él. Sí. Entonces vamos a orar antes de comenzar con la enseñanza. Vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la palabra que va a ser enseñada. Gracias por mis hermanos que han venido hoy con hambre y sed de escuchar tu palabra, Señor. Ellos quieren, Señor, conocerte. Ellos quieren tener una relación contigo, Señor. Y yo pido en el nombre de Jesús que seas tú usando mi vida, Señor, para que esta palabra sea predicada de buena manera, Señor. Sea predicada con excelencia. Padre, en el nombre de Jesús, y que esta palabra que tú escribiste en la Biblia, Señor, llegue a cada corazón. Llegue a cada corazón y penetre sus vidas y ellos puedan tener revelación, iluminación en su corazón, Señor. Porque esa iluminación es la que trae vida, porque la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y muchas veces el conocimiento falta cuando tú no tienes iluminación de la palabra. La escuchas pero no la entiendes. Y yo pido, Señor, que tú le permitas a mis hermanos entender tu palabra, Señor, y que esa palabra sea dada con amor y sea dada con poder, en el nombre de Jesús. Que mientras estoy predicando, Señor, mientras estoy enseñando, Señor, seas tú haciendo milagros, prodigios y maravillas en medio de las personas, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por todo este tiempo que hemos tenido juntos. Que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar esta enseñanza. Estamos enseñando sobre el Espíritu Santo. Ya llevamos bastantes enseñanzas sobre el Espíritu Santo. En la primera parte de estas enseñanzas hablamos de lo que hizo el Espíritu Santo desde la creación del mundo hasta el establecimiento de la iglesia. Ustedes saben que el Espíritu Santo fue el que estableció la iglesia. Es decir, Cristo murió por nosotros y Él es la base de la iglesia, pero el que continuó el trabajo de Jesús cuando Él se fue al cielo es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo fue el que permitió que la iglesia se extendiera a nivel mundial. Porque ustedes saben que los discípulos que se convirtieron, ¿cómo estaban cuando Jesús se fue? Estaban tristes, con miedo. Por allá Pedro se fue a pescar. Pedro se fue a pescar otra vez. Como decir, no, aquí ya acabó, vámonos a pescar, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que yo sé hacer. Pero el Señor tenía otro plan. El Señor les dijo: esperen la promesa del Padre. Y cuando ellos recibieron la promesa del Padre, pues todo cambió. Ya el Pedro que era con temor, ya de Pedro se paró y habló en medio de la congregación de los judíos, y se convirtieron en 2 predicaciones que él hizo alrededor de 8,000 personas. Y de esas 8,000 personas, la mayoría eran judíos o extranjeros que practicaban el judaísmo. Entonces, eso fue la primera parte de lo que enseñamos. También vimos quién era el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo en esa enseñanza que yo les decía a ustedes que uno cree que conoce al Espíritu Santo, pero muchas veces no lo conoce, y que el Espíritu Santo es una persona. Entonces el Espíritu Santo muchas veces, Él está al lado de nosotros, pero muchas veces lo tenemos nosotros como, ¿cómo lo podría decir? Nosotros lo tenemos como algo, como si estuviera como un poquito triste a Él. Contristado. Porque Él es un amigo al lado de nosotros, pero Él nos dice: mira, predica la palabra a esta persona. Y usted se hace loco. Eso no es conmigo. O el Espíritu Santo le dice: ve a la iglesia y ayuda. Y tú: eso no es conmigo. Entonces imagínate, entonces el Espíritu Santo se contrista. Entonces, ¿qué pasa? La persona deja de tener sensibilidad. O el Espíritu Santo le dice: oye, guarda ese dinerito, que acuérdate que es para el Señor. Y tú dices: no, Señor. Eso no es. Entonces, no te me metas con eso. Entonces, muchas cosas que es el Espíritu Santo, es que hay tantas. Por ejemplo, ore. Y usted: la novela, no me la puedo perder. No tengo que hacer otra cosa, Señor. Tengo que ir al partido de soccer, tengo que, no sé, cocinar, hacer otra labor.
Entonces cada vez el Espíritu Santo nos habla y nosotros le sacamos el cuerpo, como decimos. Entonces no crean, el Espíritu Santo se tristece. Entonces cuando viene un problema y nosotros, Señor, me dejaste solo, Dios mío, el Espíritu Santo del lado. Y yo, pues que yo no te hablo porque es que vos no me oís. Te haces el sordo. Te haces el sordo, ¿no? Sí, lo Por no oír, escuchamos, pero no. cuando te hablo te haces el loco. Entonces el Espíritu Santo muchas veces te deja de hablar y tú tienes que cultivar una amistad con Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros realmente crecer como creyentes. El Espíritu Santo es una persona, Entonces es una persona que está con usted, una persona que sabe cómo eres tú y cómo soy yo. Él sabe cómo es Dios, Él sabe cómo es el Padre porque Él está con el Padre, Él está con el Hijo. La Biblia dice que todo lo que hay en el Hijo lo sabe Él y que Él nos lo da a conocer. También sabe todo lo de nosotros. Esas cositas que tú haces por allá escondido, que nadie ve, o esos pensamientos que salen de tu cabeza que nadie conoce, los conoce el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde unos hermanos de la iglesia habían prometido dar una herencia a la iglesia y dar algo para la iglesia y ellos se hicieron los locos y escondieron un poquito por allá? El Espíritu Santo los vio y ellos decían, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Le dijo Pedro, y el Espíritu Santo estaba enojado y la iglesia tuvo temor. ¿Y qué le pasó a esas dos personas? Murieron. Entonces muchas veces dice la Biblia que en el primer siglo había temor de Dios, había mucho temor de Dios. Con las cosas de Dios no se podía jugar. El Espíritu Santo es santo, pero es poderoso. Amén. Él es la fuente, todo el poder de Dios obra en Él. Entonces, eso lo hablamos en otra enseñanza. Y esta última enseñanza empezamos a tratar el tema del bautismo del Espíritu Santo. Mire que hemos hablado tantas cosas del Espíritu Santo y no hemos acabado. Entonces, y muchas veces habíamos dicho que el Espíritu Santo lo tratamos como una cosa. Lo tratamos como un mueble, como el mueble de la casa. Yo he visto gente que usa el Espíritu Santo como si fuera una pelota. Yo he visto predicadores que tiran el Espíritu Santo como jugando basquetbol. Y realmente lo que pasa ahí no es que estén tirando el Espíritu Santo, sino que es el poder de Dios que se manifiesta. Pero muchas veces nosotros no respetamos al Espíritu Santo y nosotros lo entristecemos. Por ejemplo, ayer estaba escuchando, por estos días, que Benny Hinn estaba pidiendo perdón. Le estaba pidiendo perdón. Benny Hinn estaba pidiéndole perdón a la iglesia porque él había predicado un evangelio de la prosperidad y que él se había dado cuenta de que eso no era bíblico. Y él dice, yo no quiero que cuando yo llegue al cielo el Señor me reprenda. Bueno, Dios sabe todo lo que ha pasado durante estos años con él. Y seguramente Dios es el que lo puede perdonar y ayudarle en esa área. Nosotros no somos, pero se le reconoce que él reconoció. Y una de las cosas que me impresionó fue que él dijo, yo he contristado al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué muchas veces en la iglesia actual no se mueve Dios como se movía en la iglesia anterior? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. Y las personas siguen contristando al Espíritu Santo porque muchos de los que vienen a la iglesia, el Espíritu Santo les habla y no nos comprometemos con Dios. Y vamos a tratar de tema hoy, vamos a hablar de muchas cosas. Cuando salgamos de esta predicación usted va a salir con un corazón diferente. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo y del bautismo. Empezamos con el bautismo del Espíritu Santo. Dijimos que el bautismo del Espíritu Santo no era el mismo que el bautismo en agua. Que gente cree en la iglesia tradicional nos enseñaban que cuando alguien era bautizado, el niño era bautizado, recibía el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia católica. Usted era bautizado, recibía el bautismo del Espíritu Santo desde el momento del bautismo. Bueno, sabemos que los niños, de acuerdo a la Biblia, para que el bautismo necesita arrepentimiento. Un bebé no tiene de qué arrepentirse. Me preguntan, Harlena, arrepiéntase de hacer tanto popis. No puede decir nada de eso. Carlena no puede arrepentirse en este momento porque ya no tiene en su vida culpa de lo que ella está haciendo. Ella está sujeta a sus papás, todavía no tiene uso de razón. Pero cuando el hombre comienza a crecer, y normalmente por arriba de los 7 años,
ya el niño comienza a tener conciencia de lo bueno y lo malo. Y él tiene que empezar uno tiene que como padre enseñarle a elegir y enseñarle a que tome buenas decisiones. Y ya los judíos hacen algo muy tremendo. A los 14 años le dicen al niño, ya usted es responsable a los 14 años. Ese es el bar mitzvah. Dicen, y usted es responsable, yo le enseñé la Biblia, le enseñé la Torah, le enseñé los principios, pero ya usted es responsable de lo que va a hacer de aquí ahora en adelante. Yo ya salvé mi parte, ustedes de ahora en adelante tienen que empezar a darse cuenta que es bueno y que es malo. Pues claro, él sigue sujeto a la casa y sigue sujeto a las reglas, pero ellos hacen eso para decir, usted ya es un hombre. Imagínese, un niño de 14 años, usted ya es un hombre y ya tiene que empezar a tomar decisiones. Entonces lo que estoy queriendo decir con esto es que el Espíritu Santo, cuando nos bautiza, nos permite entrar a una relación más poderosa con Dios. Existe un bautismo del Espíritu Santo, lo dijimos, Jesucristo lo enseñó. Juan el Bautista dijo, después de mí, delante de mí viene uno del cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mire, Juan decía, yo bautizo con agua. El bautizo con agua continuó, sí, el bautismo con agua continuó. El bautismo con agua era un bautismo para arrepentimiento. El bautismo con agua es un mandato de la Biblia, pero no es un mandato que da la salvación, sino que es un paso de obediencia. Acuérdate cuando enseñamos el bautismo en agua, que una vez aquí hemos tocado ese tema del bautismo en agua, dijimos, ¿Jesús necesitaba bautizarse? Preguntamos, hicimos la pregunta, no, Jesús no necesitaba bautizarse. Pero ¿por qué entonces Jesús se bautizó? Porque, primero que todo, porque Él quería darnos ejemplo. Y segundo, Él quería representar lo que Él iba a hacer en la cruz, ¿cierto? Y segundo, porque quería mostrar a los creyentes que cada persona debe bautizarse. Porque el bautismo es un compromiso que usted hace delante del mundo y delante de los demonios y los ángeles, de que usted ya es de Cristo. Amén. El proceso es que el diablo no quiere que usted se bautice, porque se hace un compromiso más profundo de la persona. Entonces por eso cuando uno se va a bautizar, el diablo lo ataca tanto a uno. Y por eso tanta gente lucha con el bautismo. Lucha con el bautismo porque los demonios en las vidas no quieren que las personas se bauticen. Bueno, entonces entramos a este tema del bautismo del Espíritu Santo y dijimos que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo en poder. Es decir, todo cristiano necesita poder. ¿Poder para qué? Poder para dejar el pecado, poder para predicar. Dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras batallas con los demonios espirituales. Necesitamos poder para derrotar a esos demonios que vienen contra nuestras familias y nuestras vidas. También sabemos que el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es un mandato. Dios quiere que la gente sea bautizada. Dios no quiere creyentes sin bautismo del Espíritu Santo. Él quiere que los creyentes, todos los creyentes sean bautizados. Sin embargo, hay creyentes que son bautizados en agua o han creído y no son bautizados en agua y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? O no lo han recibido. Hay creyentes que tampoco lo han recibido y están ahí. Normalmente creyentes que no se quieren comprometer con Dios, muchas veces todavía no los bautiza con el Espíritu Santo porque no se quieren comprometer. Entonces el cristiano de silla, el cristiano que no quiere servir al Señor, es salvo, sí, imagínense, salvo. Y va a entrar al cielo como por ahí. No tener coronas. Va a entrar como ahí, como raspando va a entrar al cielo, sí, va a ser salvo, sí. Pero va a entrar raspando por ahí, porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, dice Pablo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Bueno, continuamos con este tema. Dice Marcos 16, del 17 al 20, que los cristianos, el Señor nos ha prometido algo al creyente. Dice, estas señales seguirán a los que creen, ya los habíamos dicho. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Acuérdense que hay una cosa que el Señor dice: a los que creen. Él dijo esta promesa, es una promesa de Dios. Esto solamente, echar fuera demonios, sanar enfermos, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, hacer milagros, todas estas cosas solamente se podía lograr con el poder de Dios. O sea, este pasaje se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Después de que Jesús murió, dice que y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Mire, es importante esto, ¿ayudándoles quién? El Señor. ¿El Señor estaba acá? No, ¿quién estaba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesús, es otro consolador. Las señales que él hacía eran confirmación del Espíritu Santo de lo que estaban haciendo. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es para esto, para que usted pueda vivir el ministerio de Jesús, para que usted pueda continuar. Si el ministerio de Jesucristo debía ser continuado por la iglesia, el mismo no podría ser realidad si los creyentes no contáramos con las armas y herramientas que también fueron provistas a Jesús por el Espíritu Santo luego de su bautismo en el agua. Cuando Jesús fue bautizado en agua, ¿qué pasó? Esas herramientas, eso que vemos que Él nos mandó a hacer, esa promesa comenzó en Él. ¿Cuándo comenzó Jesús a hacer ese tipo de milagros? Cuando bajó el Espíritu Santo y lo bautizó. Jesús fue... Uno preguntaría, ¿Jesús necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo? Como hombre sí. Como hombre sí. Como que se aferró a los... Sí, como hombre necesitaba ser bautizado. Y por eso es que nosotros al ser bautizados comenzamos a hacer lo mismo que Él hizo. Nosotros cuando somos bautizados por el Espíritu Santo comenzamos a vivir la realidad de Jesús. Somos continuadores del ministerio de Jesucristo. Cuando nosotros somos bautizados, ¿usted le gustaría poner la mano sobre los enfermos y que sean sanados? Yeah. Dios quiere que usted lo haga. Amén. Amén. Y no es si usted quiere, es un mandato. Porque Él dice, estas señales seguirán a los que creen. Y es un mandato. ¿Y qué dice? El Señor va a estar con nosotros. El Señor está, o sea, es como nosotros, la iglesia, es como si Jesús estuviera en la tierra. Debe ser la iglesia. Nosotros somos los continuadores del ministerio de Jesucristo. Y voy a hacer esta afirmación. De igual manera, el Espíritu Santo que vive en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vive en Cristo Jesús en el cielo, vivirá en cada creyente porque Jesús siempre estaría con nosotros. Es decir, cuando en tu corazón habita la tercera persona de la Trinidad, la misma hace que habiten las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo en nuestro corazón. Pues el Espíritu Santo habita en ellos y ellos habitan en el Espíritu Santo. Eso es tremendo. Ellos están, el Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo, y al Espíritu Santo estar en nosotros vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! O sea, todo el poder. Entonces, ¿para quién es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Para quién? Para los creyentes. Bueno, primero podríamos decir, es para, como dice Harley, es para los cristianos de todos los tiempos. De todos los tiempos. Porque hay una gente que dice que el bautismo con el Espíritu Santo era solamente para los creyentes del tiempo de los apóstoles. Porque era para escribir la Biblia. Pero la Biblia enseña, si usted va a Hechos 2 del 38 al 39, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Diga, la promesa. La promesa. Es una promesa. Y para vuestros hijos. Diga, para vuestros hijos. Para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos, digámoslo. Y para todos los que están lejos. Y digamos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, todo el llamado por Dios está sujeto a la promesa. Todo llamado por Dios
debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿para quién es el bautismo? Está dirigido para los creyentes del primer siglo también. Es primero, segundo, para sus hijos. Dice, para las generaciones que siguen, para todas las generaciones que siguen. El tercero, para los creyentes de todas las regiones, para todos los que están lejos. ¿Sí ves? Para los creyentes de todas las regiones del mundo. Y cuarto, a todo el que Dios llamare, es decir, para los creyentes de todos los tiempos, de todas las condiciones sociales y de todos los lugares del mundo. El Espíritu Santo iba a ser impartido para todos los creyentes. Esto último quiere decir que no existía ninguna limitación de tiempo, modo y lugar, y espacio en el poder impartidor del Espíritu Santo. Esto es, mientras tengamos como iglesia la gran comisión de llevar la palabra de Dios a las naciones, el poder del Espíritu Santo seguirá disponible para los verdaderos creyentes. Amén. Amén. Está disponible para los verdaderos creyentes. Segundo, ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. En la iglesia del primer siglo hubo mucha controversia. Mucha controversia. ¿Por qué hubo mucha controversia? Porque los primeros convertidos al cristianismo eran judíos. Y entonces ellos pensaban que el Espíritu Santo era para ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a dar cuenta que los gentiles, los que no eran judíos, empezaron a recibir el poder del Espíritu Santo. Veamos Hechos 10, 22 al 35. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mira, aquí es muy interesante esto. Este hombre, saliéndome del tema un poquito, este hombre era un romano, centurión, va donde Pedro. Mire lo que hizo ese hombre, mira el anterior, amor, el versículo anterior. Sigue. Y hablando con él, hasta ahí, entró y no, sigue el versículo. ¿Más para abajo o para No, anterior. Mire, Cornelio estaba esperando y habiéndolo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Sigue. para abajo? Sí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Y lo adoró. Ustedes saben que el Papa, dicen que el Papa es el representante de Pedro, o sea que es Pedro en la tierra, como si fuera Pedro, el sucesor de Pedro, mejor dicho. Bueno, al Papa, que es un hombre, los hombres se le arrodillan y le besan su anillo. Pero mire la actitud de Pedro tan diferente. Este hombre lo adora y Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. Pedro no permitió que ese hombre se le arrodillara a él. Tiene un problema. Pero lo que quiero decir es que, como quiero mostrar, como me salí del tema, pero para mostrar algo, como la religión no es bíblica. La religiosidad no es bíblica. El Papa casi que demanda adoración actualmente, pero el Pedro nunca demandó adoración. Pedro sabía quién era él. Entonces, sigue más adelante. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Continúa. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Mire lo que dice Pedro. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y mire esto, los judíos no podían entrar en la casa de un extranjero porque se hacían inmundos. Los cristianos del primer tiempo estaban pensando que el Espíritu Santo era nada más para ellos como judíos. ¿Y cómo iba a ser recibido por otros? Entonces, pero Pedro dice, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me ha mostrado, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame como un inmundo. Mire cómo Dios comenzó a cambiar toda la perspectiva de todo. El Espíritu Santo es para todos sin acepción de persona.
Y entonces continúa. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, el ángel le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Paró algo. Aquí, o sea, en estos pasajes hay mucha riqueza. Mire que Dios no se olvida de nada de lo que tú das. Continúa. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor. Mire cómo el ángel le dice tan preciso lo que tiene que hacer. Junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Casi que a Pedro lo llevaron allí y dijeron, vea, aquí le llamo a Pedro, que hable ahora la boca a Pedro, que es lo que usted que el Señor me dice que usted es el que me va a decir lo que yo necesito escuchar. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí. Estaba Cornelio con toda su familia. Estamos aquí en la presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, mire, esto es tremendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Usted se imagina el choque para los judíos de esa época. Ellos lucharon mucho con predicarle el evangelio, porque ellos siempre en su cultura judía, y todavía lo tienen, ellos creen que la gente es inmunda. En su corazón, ellos no lo dicen directamente, pero ellos creen en la cultura judía, en la cultura religiosa, ellos creen que esa fue la separación que Dios nunca aceptó, porque Dios los mandó a ellos fue a predicar. Dios quería que ellos fueran ejemplo al mundo. Y dice, sino que Dios en toda nación se agrada al que teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. El Espíritu Santo es para toda la persona. Entonces la gente cree, no, el Espíritu Santo entonces es para los pastores y los misioneros, que ellos sean bautizados con el Espíritu Santo que necesitan. No, el Espíritu Santo no tiene que ver con su posición ministerial. Dios quiere bautizarlos a todos. Primera de Corintios 12, 21 al 25. Primera de Corintios 12, 21 al 25. No, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, hablando de la iglesia, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ok? Entonces, en la iglesia tampoco hay distinción de personas para Dios. Dios igual al predicador más famoso que sale en la televisión lo quiere bautizar. Y al creyente más sencillo, que lava los baños, que barre la iglesia, el que reparte volantes, a ese también lo quiere ungir igual que a Benihín, quiere ungirte igual que a cualquiera de esos predicadores. A ti quiere ungirte. Amén. Y a mí quiere ungirme, pero nosotros tenemos que creer y anhelar esa unción. Condiciones para obtener. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita una persona para tener el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué condiciones deben de tener? Vamos a ver las primeras condiciones. La primera condición para tener el Espíritu Santo, todas estas se derivan de Hechos 2:38, cuando Pedro habla de este tema. Pedro dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Refiriéndose a la promesa. Entonces vamos a ver unos requisitos y yo los voy a mirar y vamos a tocar varios temas aquí con esto. Primero, requiere arrepentimiento. Arrepentimiento. El Espíritu solamente puede operar haciendo nacer de nuevo el corazón de una persona cuando el pecado pierde poder sobre ese corazón. Por el poder de un arrepentimiento real y sincero del pecador. Este arrepentimiento es la convicción de pecado. Es algo que solo puede realizar el Espíritu Santo. Recuerde lo que dice el Espíritu Santo en Juan 16:9, que dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado.
¿Por qué convence el espíritu de pecado? De pecado, sigue el que sigue, mi amor, de pecado por cuanto no creen en mí. Y de ahí se desprende el segundo requisito para el bautismo del Espíritu Santo. El segundo requisito es creer en Jesucristo. Arrepentirse y creer en Jesucristo. Cuando decimos, vamos a leer Hechos 17:30, que también es otro pasaje donde, ¿no está? Ok, no, entonces no, Ya. pasemos el versículo. ¿Hechos qué? Sí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y entonces eso es lo primero. Ese arrepentimiento nos tiene que llevar a tener una fe en Jesucristo, porque es arrepentimiento de pecado. Y les voy a decir cuál es ya lo he predicado aquí muchas veces, cuál es el principal. Hay un pecado que es el mayor pecado de todos. La fe al Espíritu Santo. Sí. Hay un pecado que no tiene perdón, que es sobre todo pecado. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y porque nosotros requerimos, para ser salvos, requerimos pertenecer a la familia de Dios. Y solamente podemos pertenecer a la familia de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo es una promesa. Y Juan 1:12 nos habla de que se requiere para ser hijo. Sí, pues mire, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es un Padre. Y para ser Padre de nosotros tenemos que hacer algo que dice Juan 1:12. No está. Juan 1:12 dice, pero a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la persona debe creer en Jesucristo, debe ser hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el mayor pecado? Y esto lo quisiera leer porque yo lo escribí. Existe un pecado mayor que cualquier otro pecado, del cual los otros pecados derivan su poder. Ese pecado mayor es no creer en la medicina o remedio provisto por Dios para el principal problema del ser humano. El principal problema del ser humano es el pecado de vivir una vida separada de Dios, haciendo nuestra voluntad, lo que originó la muerte y la enfermedad de la humanidad. Y esa medicina es la persona de Jesús. Es decir, que la condición para ser perdonado de todo pecado es venir y poner su fe en la persona de Jesús. Hasta que el pecador no crea en Jesús, su pecado no es quitado. Y todos los demás pecados van a permanecer. El no creer en Jesús es, en otras palabras, lo que la Biblia llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Pues el principal objetivo del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Es decir, que rechazar a Jesús significa blasfemar contra la obra del Espíritu Santo. No creer en Jesucristo es, de acuerdo con la Biblia, un pecado imperdonable. Entonces, hasta que la persona no crea en Jesús, todos los pecados permanecen. Así usted diga, Señor, todas las noches, ore, perdóname por esto o lo otro, puede pedir perdón 500,000 veces por todos sus pecados. Pero si usted no cree en Jesús, todos sus pecados permanecen. Todos permanecen. Es una buena reflexión, porque muchas veces nosotros, por eso Jesús Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te doy las llaves. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le dio el mensaje de salvación. Nosotros somos los que le abrimos la libertad al mundo. El mundo está esclavo, pero cuando tú abres la boca, tú le estás dando libertad a la persona, le estás dando la posibilidad de elegir. La persona tiene la posibilidad de ser salvo. Que cuando lleguemos al cielo no nos digan, pero es que nunca me predicaron. Que no digan, nunca me predicaron. Y hay muchos cristianos que somos callados donde estamos, no predicamos, no hablamos, no damos testimonio. Pero nosotros tenemos las llaves de la libertad de las personas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino. Que la Iglesia Católica lo interpreta de otra manera. ¿Cómo lo interpreta? Que Pedro es el Papa y que Pedro es la base. No, pero lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es: mira, te voy a dar un mensaje, que cuando las personas crean, ellas van a ser libres. Y nosotros, pues, al que perdonare vuestros pecados,
le serán perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros predicamos y la persona se arrepiente, la persona es perdonada. Es decir, nosotros tenemos la llave para que las personas sean perdonadas de sus pecados. Porque hasta que la persona no crea en Jesús, todos los pecados que hizo, todos los pecados van a permanecer. Y si la persona puede arrodillarse 500,000 veces y decirle, Señor, perdóname porque maté, porque robé, porque hice. Pero esa persona no cree en Jesús, cree en Mahoma, le está orando por allá a Buda, le está orando a otro. No, porque solamente es a través de Jesús. Dice Juan, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús cerró el camino por lado y lado. Wow, es que es tremendo. O sea, es el cristianismo exclusivo, sí. Porque la gente dice, no, Dios está en todas partes. La gente se salva de... Si creen en Buda, si creen en Mahoma, si creen en el que sea, se va a salvar. Y eso es lo mismo ser musulmán, ser cristiano. Si usted cree en Dios y usted no hace lo malo, no mata a nadie, no hace no sé qué, entonces usted se salva. Acuérdese que la Biblia dice que nadie es digno de salvación porque todos han pecado, todos están sujetos y solamente a través de Jesús es que se logra. Entonces, la fe en Jesucristo es el segundo requisito, que nosotros tengamos verdadera fe en Jesús. No voy a leerlo, el pecado imperdonable, para que no se me haga más largo. Pero Jesús mismo lo habló. Si quieren, leámoslo mejor. Marcos 3, del 20 al 30. Ahí dice, Jesús habla del pecado imperdonable. Miren este pasaje de la Biblia que es tremendo. Marcos 3 dice, y se agolpó la gente. Esta parte, esto es una sola prédica, ¿verdad? Esto podría ser una sola prédica. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ninguno podía comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Oigan, párenme un momentico ahí. ¿Cómo así que vinieron los suyos? ¿Quiénes? Sí, los judíos, pero él estaba predicándole a judíos. Su familia. ¿Como quiénes? Ponga usted un ejemplo. A los hermanos, porque la Biblia dice que ellos no creyeron en él hasta que él resucitó. Tremendo. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer eso? Decían, está fuera de sí. Póngamelo en otras palabras que lo entendamos. Está loco. Decían, está loco. Y usted, como que en este momento, digamos, usted tiene un niño y usted lo cría, usted sabe cómo era, lo conoce, y de un momento a otro, yo soy el Hijo de Dios, y empieza a sanar enfermo, a echar fuera demonios. Entonces María, más se enloqueció. María no, pero los hermanos. Sí, creo que María no, pero los hermanos sí. Los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta que él resucitó. Y los primos y su familia. Entonces, sigue. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, decían, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados, mire esta parte, de cierto, por eso le digo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es esto. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Les voy a explicar esto. Ellos estaban rechazando a Jesús, porque solamente el Mesías podía hacer todos esos milagros que él había hecho. Entonces ellos le estaban atribuyendo los milagros y el poder del Espíritu Santo que estaban viendo al diablo. Pero no solamente eso, sino algo más. Estaban rechazando al Mesías. Es decir, esos milagros eran evidencia de que él era el Mesías. Solamente el Mesías iba a poder hacer esos milagros. Y él los estaba haciendo. Cuando nosotros no creemos, y ahora que dice, mire que dice, todos los pecados le serán perdonados. Entonces usted me dirá, un pedófilo que viola a niños, Dios lo perdona. Si cree en Jesús, sí. Pareciera duro decirlo y difícil. Pero si cree en Jesús y si entrega su vida a Cristo, sí.
lo perdona y lo sana y se salva, ya lo vas a ver en el cielo. Es difícil muchas cosas porque para nosotros los hombres, porque Jesús pagó por él en la cruz. Pero si una persona es muy buena, en el sentido de que da a los pobres, da mucha limosna y hace muchas cosas, obras de caridad, pero nunca ha creído en Jesús y muere, esa persona no salva. Así le haya pedido 1000 veces perdón a Dios por un pecadito, por ejemplo, Señor, perdóname porque le dije bobo a mi mamá, por una bobada, pues, le dije bobo a mi mamá, cualquier cosa, o maltraté a mi mamá. El pedófilo que violó 10 niños, 20, Dios lo perdona, pero esta persona que le dijo bobo a la mamá, pero no creyó en Jesús, no es perdonada, y ese pecadito lo lleva al infierno. Es difícil entender eso, pero Dios estableció solamente una llave para el perdón de todos los pecados. Y aunque sea difícil para entenderlo, nosotros no somos Dios, y Dios fue el que estableció eso. Por eso el pecado más difícil de perdonar, el pecado más grande de todos, es la incredulidad. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo y dio ese sacrificio de Dios. La tercera cosa, que nosotros ya vamos terminando, es bautizarse en agua. Bautizarse en agua es una de las cosas que trae el bautismo del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Si tú no has sido bautizado o bautizada con el Espíritu Santo, puede que el Señor esté esperando que tú te bautices en agua. Aquí deseo reiterar, como lo enseñamos en las predicaciones pasadas, en Hechos de los Apóstoles vemos varios casos de creyentes recién convertidos que reciben el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Y lo vemos que ellos estaban predicando y son bautizados en el Espíritu Santo sin haber sido bautizados en agua. Sin embargo, yo quiero decir que si una persona no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, pero la persona escucha del bautismo en agua y sabe que se debe bautizar en agua, el no hacerlo se vuelve como algo que le impide el bautismo, porque ya sabe. Pero los que estaban allá, cuando les estaban predicando, el Espíritu Santo cayó y los bautizó. Ellos no se habían bautizado en agua, pero el Espíritu Santo los bautizó. Pero hay personas que no han sido bautizadas todavía. El Espíritu Santo, Dios está esperando que se bautice, porque es un compromiso más con Dios. Muchas veces cuando la persona no se compromete con Dios, Dios no la bautiza. Dios bautiza a los cristianos más comprometidos. O sea, que tengan un compromiso real, que Él vea que tienen un compromiso real con el Señor, que quieren comprometerse con Dios. Sin embargo, si usted ha sido informado del paso de obediencia del bautismo en agua, que es una confirmación de su fe en Jesucristo, lo más probable es que el orden dado por Pedro se aplique a usted. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo y usted ya sabe del bautismo, pero no lo hace por rebeldía, o le da pena, o eso, entonces Dios puede que Dios se abstenga de bautizarlo hasta que usted no tome el paso de obediencia. Entonces dice, se debe tener en cuenta que la Biblia señala que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y acuérdense que en Mateo 13 del 14 al 16, Mateo 3 del 14 al 16, ¿no está? Bueno, en Mateo 3 del 14 al 16, Jesús está siendo bautizado por Juan, y Jesús le dice, a Juan le dice, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, tú me tienes que bautizar para que hagamos toda justicia. ¿Sí que lo tengo acá, ¿lo veo? Sí, dale. Ah, ya lo tiene. Sí. Más Juan se lo pone. Espérate que te crece este. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Espérame que es que me toca ponerlo manual. Ok. Más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondiendo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Ok.
Y Jesús después de eso recibió el Espíritu Santo. Miren, ¿por qué Jesús no recibió el Espíritu Santo sino hasta el bautismo? Porque Él quería mostrarnos que muchas personas van a requerir el bautismo en agua para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. No todos, no es una regla. Pero si tú ya conoces y no has sido bautizado con el Espíritu Santo, y tú ya conoces que te debes bautizar, el Señor va a esperar que tú te bautices. Es lo normal. Aunque el Señor puede bautizar, a mí me bautizó a los 15 días de haberme convertido. Pero ¿saben por qué? Porque yo nunca quise rehusar el bautismo en agua. Yo estaba esperando que hubiera bautismos en la iglesia. ¿Sí me entiendes? Pero hay personas que Dios lucha con ellos para que se bauticen. Años y años. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse, son rebeldes. No quieren comprometerse con Dios, dicen que no lo necesitan porque hay orgullo. Dígame una cosa, si Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitó bautizarse, ¿quién es usted para no bautizarse? ¿Es mejor que Cristo? No. Si Jesús, que no cometió, vuelvo y lo repito, si Jesús, que no cometió pecado, necesitó bautizarse para cumplir toda justicia, ¿quién eres tú? ¿Eres tú mejor que Él para rehusar ser bautizado? Si ves que no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por eso dijo Jesús, para que hagamos toda justicia. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa justicia? Que hagamos lo bueno. Que hagamos lo que es bueno. Muchas personas al salir de las aguas bautismales, quiero decir esto, muchas personas al salir de las aguas bautismales son sanadas de enfermedades, libres de demonios. Amén. Amén. Y bautizadas con el Espíritu Santo. Muchas personas, una vez sean bautizadas y salen del agua bautismal, les pasa lo mismo que a Jesús. El Espíritu Santo desciende. Muchas personas son libres de demonios en ese momento. Y muchas personas son sanadas de enfermedades en el momento que se bautizan en agua. Tremendo, ¿cierto? ¡Wow! Y el último, y con esto termino. Para tener el bautismo del Espíritu Santo tienes que anhelarlo. Amén. Anhelarlo y tener hambre de ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Mateo 5:6. Estos pasajes termino. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 7:37. Dice que en el último día de la gran fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu, dice Espíritu, es el Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces se necesita que la persona tenga sed. La persona comienza a ser guiada por el Espíritu Santo y esto nos lleva a cumplir toda justicia. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos después de hoy se dieron cuenta de que recibir el bautismo con el Espíritu Santo es algo que Dios quiere que tú tengas? No es algo para... Dios quiere que todos sean bautizados. Porque en el momento que somos bautizados somos creyentes poderosos en Dios. El Señor quiere que tú tengas ese poder para hablar la palabra de Dios, poder para enseñar a otros. No es que eso es para otros, eso es para ti es la promesa. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a despedir este servicio, darle gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el fuego del Espíritu Santo. Gracias por esta palabra que hemos desatado en esta mañana, Señor. Padre, tú has prometido que esta iglesia será un lugar donde las aguas fluyen, Señor, como una fuente, Dios, como una fuente del cual se van a pegar muchas personas. La visión de esta iglesia es un lugar donde el cielo toca la tierra. Señor, trae el cielo a la tierra, Señor. Trae el cielo a la tierra, Jesús. Esa es nuestra oración en esta iglesia, Señor. Que el cielo, la voluntad de Dios, el cielo se haga una realidad en medio de nosotros. Padre, bautiza con el Espíritu Santo. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, anhélalo. Si tú no te has bautizado, si tú no crees en Jesús, arrepiéntete. Si tienes pecados, arrepiéntete. Si no has creído en Cristo como Señor y Salvador, confiésalo como Señor y Salvador en esta mañana. Si no te has bautizado en agua, conociendo de que tienes que cumplir toda justicia como Jesús la cumplió, dile: Señor, dame la oportunidad para hacerlo.
y anhela en tu corazón, y Dios te va a bautizar. No tienes que bautizarte en agua, pero si tú ya has dispuesto a bautizarte en agua, el Señor te puede bautizar. Aún antes debes ser bautizado en agua. Todo es disposición del corazón. Pero si eres rebelde, si te rebelas a lo que Dios ha mandado a su iglesia y ha mandado, vas a impedir el propósito de Dios en tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, perdónanos si alguno hemos sido de pronto desobedientes, o si hemos sido negligentes, o si no hemos anhelado el bautismo con el Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, bautiza a tu iglesia, Padre, para que podamos predicar con poder, para que podamos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, para que podamos hablar nuevas lenguas, para que podamos interpretar, profetizar, para que podamos hacer tu ministerio en la tierra, para que podamos ser efectivos en lo que hacemos, Padre, porque tu Espíritu está a disposición de nosotros. Gracias, Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo espero la promesa del Padre sobre mi vida, para hacer la voluntad de Dios y su propósito en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Muchas gracias a todos por este tiempo. Ha sido una enseñanza muy poderosa, muy poderosa. Y vamos a faltar todavía una, la última. Puedes creer, ya vamos a terminar con el tema, pero ha sido muy lindo este tema. Y yo los bendigo a todos los que están ahí en internet, los que no pudieron venir, escuchen la enseñanza. Nos vemos el jueves, tenemos oración. El domingo tenemos otra vez de nuevo el servicio. Los que están en Vidas Sólidas, recuerden el martes. Y los esperamos. Dios me los bendiga. Amén.